Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Factor R. Hoy miércoles 10 de septiembre tenemos una sesión muy especial para todos ustedes. Hoy tenemos un tema también muy importante por el periodo del año en el que nos encontramos. Y bueno, pues como todos ustedes saben, este espacio es donde hablamos de liderazgo, de educación, de transformación social y por supuesto todo esto lo hacemos siempre con una mirada crítica y muy humana. Les cuento un poco, hoy tenemos un tema que toca directamente la vida de las y los alumnos en nuestras escuelas, de los docentes, por supuesto también, y de la seguridad de todos ellos en los espacios escolares. Sabemos todos que muchas veces se habla del derecho superior de la infancia y por supuesto que coincidimos, es fundamental. Sin embargo, pocas veces se coloca en el centro la seguridad del propio maestro. Justamente hoy ese es uno de los temas, además de tocar algunos puntos de los protocolos y los lineamientos vigentes que rigen el trabajo docente y directivo en las escuelas, en lo general, tanto de educación básica, educación media superior y superior. Pero bueno, el día de hoy nos enfocaremos para nuestra audiencia en un diálogo sobre algunos protocolos, leyes y guías que buscan proteger tanto a adolescentes, niños y jóvenes como a los docentes y sobre cómo el liderazgo que puede marcar la diferencia desde el docente ayuda mucho a identificar, a resolver incluso situaciones de riesgo y a resolverlas. Acompáñenos porque hoy lo que está en juego no solo es la enseñanza, no solo son temas educativos, sino la tranquilidad y la dignidad de quienes sostienen la escuela. ¿Quiénes son ellos? Los docentes. Les cuento un poquito el nombre de esta emisión, por ello tiene un título muy especial y se llama Docentes Seguros, Comunidades Fuertes. Y por supuesto para ello, pues teníamos que tener a alguien que nos pudiera dar orientación, información, pero además recomendaciones prácticas y sobre todo consejos para ese día a día que los maestros, en un momento tan especial del ciclo escolar o del año en el que estamos, de la sociedad actual con la que convivimos los maestros, pues tengamos elementos para ponernos a la altura de las circunstancias que cada vez, pues no solo son más difíciles, son más complejas. ¿Quién es la invitada de hoy? Les cuento un poquito. Es la doctora Ariana Margarita Bernal Cruz. ¿Quién es la doctora Ariana Bernal? Como todos la conocemos, ella es maestra, es catedrática de licenciatura, de maestría y de doctorado, y además es abogada con una amplia experiencia en órganos de fiscalización y procesos de servidores públicos. Tiene más de 3 años de trayectoria frente a grupo y 12 años formando docentes. Es, quienes la conocemos, le hemos visto en acción con temas de normatividad como especialista, normatividad educativa, políticas públicas, y además de este conocimiento que ella tiene, en la práctica ha desarrollado proyectos de formación docente muy importantes. Les cuento y tenemos el orgullo de decirlo, también es académica del claustro del el cuerpo de alta dirección de escuela de posgrados, tanto en temas académicos como en temas jurídicos y además en instancias jurídicas de alto nivel. Actualmente ella combina su vocación como educadora con su experiencia jurídica y aporta, como siempre, una visión integral sobre la seguridad escolar y los protocolos de atención en casos de violencia. Bienvenida, doctora Ariana, o Ari, como la conocemos todos los que tenemos el placer de tener contacto con ella. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Es un gusto, la verdad, compartir el día de hoy. Agradecida con la invitación y contenta de compartir, poder aportar y pues como siempre también aprender de ti, doctor, amigo, Gracias. ¿verdad? Y bueno, también gracias por el preámbulo de la presentación. Bueno, pues gracias a ti por estar aquí. Ya esta invitación había quedado por ahí pendiente. Hace días, les cuento, ya habíamos anunciado que iba a estar con nosotros. Hoy nos fue posible ya tener esta plática y sobre todo la dedicamos a los maestros que inician con mucha pasión el ciclo escolar y que por supuesto empiezan a enfrentar situaciones de aprendizaje retadoras, ¿por qué no decirlo?, desafiantes en ese día a día. Este, lo sabemos, es el inicio de un ciclo escolar diferente a todos. Nunca la sociedad, las familias, los niños son las mismas y en ese sentido, bueno, pues los retos y los momentos que nos presenta el mes de septiembre, los primeros meses, el primer periodo del año, pues es un momento clave, ¿no? Es cuando los maestros planean, organizan,
cuando los directores coordinan esta organización estratégica del ciclo escolar. Y por supuesto que es un momento muy importante para revisar protocolos vigentes, actuales, normativas aplicables de orden nacional, de orden local, y también, ¿por qué no decirlo?, de establecer algunos acuerdos de convivencia para la propia escuela de acuerdo a sus características y a las condiciones y lineamientos que la nueva escuela mexicana nos permite establecer a través de diferentes instrumentos como, bueno, el programa escolar de mejora continua, los programas analíticos y todos los instrumentos que los profesores utilizamos para trabajar en la seguridad de niñas, niños, adolescentes e incluso de los propios maestros. Gracias por estar aquí, quienes nos acompañan. Bienvenidos a Factor R. Y bueno, pues comencemos esta charla. Primero que nada, doctora Ariana, platícanos, como lo dice ella, bueno, tenemos el gusto de haber ya compartido otros espacios, hemos trabajado y platicado sobre muchísimos temas. Les cuento también ella, tengo el honor de que ella pues, es una gran amiga de un servidor y del equipo de escuela de posgrados. Y platiquemos un poquito, ¿qué retos has visto tú, doctora Ariana, que actualmente está enfrentando un docente en este regreso a clases? ¿Qué es lo que tú has identificado y visto como lo principal a lo que se enfrenta un profesor en estos días, en pleno 2025, en un contexto como en el que vivimos actualmente, no solo en Nayarit, sino también en nuestra República Mexicana? Bueno, amigo, sin duda son muchos los retos que enfrenta un docente desde diferentes ámbitos. Desde el ámbito administrativo, respecto a lo que la autoridad puede esperar de él, lo que le exige, le demanda, hay una dinámica en la parte oficial en la cual, con este ánimo de poder combatir ciertas problemáticas que se presentan, problemáticas sociales, que desde la escuela puedan abordarse. Entonces, uno de los mayores retos que los docentes enfrentan, pues, es desde la parte administrativa. Em, las actividades que desde la secretaría se sugieren o se indican, cómo ahora sí que compaginarlas con lo propio de cada una de sus disciplinas o de su jornada. Por supuesto que también, pues las infancias y las juventudes es todo un reto, ¿no? Hoy en día el docente se enfrenta a una sociedad cambiante, se enfrenta a adolescentes y a niños que obviamente tienen un alcance a la información o desinformación de manera descomunal. Y eso también te implica pues un gran reto, ¿no? En el momento de organizar el trabajo, de revisar el trabajo, de seleccionar los aprendizajes, de identificar la autenticidad de los mismos, el tipo de actividades que puedes proponer que sean atractivas, que motiven en ese sentido. Por supuesto, el tema de la relación entre las y los docentes y los padres de familia, que siempre debe estar muy fortalecida, no debe de verse con fragilidad, no debe de verse con, con desdén, sino por el contrario, ¿no? Son como la mejor dupla que puede haber padres de familia con el colectivo docente y directivos y administrativos, por supuesto. Y bueno, también uno de los retos es precisamente de repente al inicio del ciclo escolar pareciera que hay muchas peticiones por parte de los docentes, pero en realidad tiene que ver con agotar todos estos acuerdos que desde la fase intensiva se han realizado. Cómo en ese sentido articular lo que la parte oficial me demanda, lo que acordamos lo que se acuerda como colectivo docente y precisamente las necesidades del contexto de las y de los estudiantes. Entonces, esos son los tres principales retos que considero que tiene el docente y todo ello en un marco de actuación que es amplísimo, pero que a veces es limitado por la falta de información o capacitación que tenemos para poder actuar ante cierta o cual situación. Claro. Y bueno, como lo comentas, en ese sentido, estos retos, creo que uno de los primeros pasos que ha de dar un docente es justamente el identificarlos y ser consciente de su presencia, ¿no? Sabiendo cuáles son los retos que enfrenta, tiene mayor margen para poder organizar su trabajo, como lo dijiste al principio, y además identificar quiénes son los aliados, quiénes son parte de esta eh, dinámica con la que va a comenzar el ciclo escolar y de algún modo dónde van a estar los problemas principales. Hablaste tú de algunos retos, los principales, los pedagógicos, por supuesto. Hablaste de las relaciones con los demás, del tema de los cumplimientos
administrativos u organizativos de la fase intensiva, que para quienes nos escuchan y no conocen, es esa parte del primer periodo del año escolar, del ciclo, donde los maestros se reúnen a organizarse en función de su trabajo del aula y de la escuela para que los niños o adolescentes cuando regresen a clases tengan una planeación por parte de sus maestros estructurada, pero también flexible para lo que se viene mes con mes. Y hablaste también de las necesidades que se presentan. En ese sentido, vamos entrando en materia y sobre todo pensando, amiga, que viene un factor importante que son los padres de familia, un elemento crucial para que la escuela tenga éxito o también pierda oportunidades importantes de tenerlo. Por ejemplo, en ese sentido, vemos cómo de repente incluso hay inicios de ciclo escolar atropellados con situaciones lamentables de faltas de respeto, de faltas de confianza, incluso situaciones de seguridad en las escuelas. ¿Cómo, de acuerdo a tu visión, tu experiencia tan amplia y preparación, no se los dije, pero la doctora Ariana Bernal, pues, además de ser especialista en educación y en leyes, tiene estudios en política pública y en temas de administración y de gestión escolar? ¿Cómo tú podrías decirnos que se puede garantizar desde ese primer día de la escuela, desde la primera semana, un ambiente de respeto, de confianza y de seguridad para que el clima escolar se vea favorecido? Sin duda alguna, digo, tiene que ver con los acuerdos que de manera interna se generan desde esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Hablar de que se dé certeza y de que se provea de seguridad hacia las niñas, niños y adolescentes tiene que ver con que también el docente se sienta seguro al interior de la escuela, en Claro, las claro. decisiones que va a tomar, en que sean respaldadas, en que éstas obviamente sean ecuánimes, estén dentro del margen que se requiere. Y esta certeza, moverte con esta certeza, te da seguridad a ti como docente y también le da seguridad a los estudiantes y por supuesto a los padres de familia. Un docente informado, un docente capacitado, pero también un docente respaldado por sus directivos. Es un docente que se siente fortalecido en las decisiones que toma, pero además que sabe abordar las diferentes problemáticas o situaciones que se puedan presentar dentro y fuera del aula. Recordemos que un docente es responsable de las niñas, niños y adolescentes, no únicamente al interior de la aula ni al interior de la escuela, sino también alrededores. No podemos deslindarnos de esa responsabilidad, no se puede deslindar de esa responsabilidad como docentes. Y hay muchos docentes que aún no dimensionan eso, piensan que con que se esté al cuidado del menor en el aula es suficiente o en las instalaciones de la escuela, cuando en realidad hay lineamientos que nos abordan que también es hasta ciertas colindancias, ¿no? Como en todo, como todos los docentes y catedráticos y maestros sabemos, pues la parte esencial es realizar un diagnóstico. Claro. Inicialmente en educación básica se habla de un diagnóstico socioeducativo de los estudiantes, pero creo que es muy importante que también se realice un diagnóstico de la escuela, de los propios docentes, un autodiagnóstico, ¿verdad? ¿En dónde está para la escuela? ¿Qué situaciones se pueden presentar para la escuela? ¿Qué situaciones se presentaron en el ciclo anterior? ¿Qué se pueden presentar en esta? ¿Y cómo podemos estar mejor preparados para estas situaciones? Y en función de eso, pues también llegar a los acuerdos correspondientes como colectivo. Recordemos que los consejos técnicos escolares y obviamente sus participantes son el máximo órgano técnico pedagógico que hay en las escuelas y en ese sentido, Claro. las decisiones que allí se tomen son contextualizadas, pero también, por supuesto, van vinculadas o direccionadas a cumplir con los objetivos que se desarrollan en el programa escolar de mejora continua, pero también de acuerdo a las planeaciones que se están realizando y a los acuerdos y prioridades educativas que se definan. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que también el colectivo se vea a sí mismo, se diagnostique y en función de eso puedan blindarse y apoyarse como tal. Claro que sí. Este diagnóstico, como lo comentas, pues siempre va a ser una herramienta del punto o punto de partida de los maestros como responsables no solamente de la educación, sino también de los valores que se trabajan con los alumnos. Y bueno, Hola. hablaste algo muy crítico justamente que tiene que ver con el diagnóstico organizacional, el diagnóstico de cómo es la escuela, cómo está constituida, qué áreas de oportunidad tiene.
Pero ahí entraría y me gustaría que nos dijeras, en esa lectura de la realidad que ahora se le conoce como lectura crítica de la realidad, hay una lectura que muchas veces es de lo más complicado a la hora de generar un diagnóstico, que es la autoevaluación del profesor para saber qué necesita, qué va a requerir de acuerdo a lo que ya ha vivido en ese espacio escolar, en esa escuela, si es que ya tiene tiempo allí, o si va llegando a esa escuela como maestro, ¿qué le hace falta aprender para poder atender las nuevas necesidades, ¿no? Esa autoevaluación como parte de esa lectura también, también es un punto de arranque para poder identificar no solo lo externo, y lo dijiste claramente, sino también lo interno, pero no solo de la escuela, sino también lo que él hace como función docente. ¿Qué puede hacer entonces el docente para de algún modo estar preparado, informado a la hora de hablar de estos temas de seguridad que no solamente tienen que ver con los alumnos, sino que también en su momento y a veces lamentablemente lo involucran de manera inadecuada o desafortunada a él en ciertas situaciones? Sin duda alguna la capacitación, Rigo. La capacitación en los temas de cómo actuar ante ciertas situaciones. Nosotros tenemos lineamientos, se tienen protocolos, eh, hay en general leyes también estatales que se tienen que atender. Es muy importante que las y los docentes dimensionemos el nivel de responsabilidad que hay respecto al cuidado y desarrollo integral. El artículo tercero constitucional, que es obviamente el origen del derecho humano a la educación en nuestra constitución política, enmarca el tipo de educación que se va a implementar en las escuelas públicas y también en las privadas, en los diferentes niveles educativos. Y a partir de este artículo hay obviamente una gran cantidad de normativas que siguen los principios filosóficos de este artículo tercero constitucional. Encontramos nosotros la Ley General de Educación, en la cual obviamente se norma todo lo que tiene que ver con materia educativa, cuáles son las obligaciones de los docentes, los niveles educativos. Encontramos también nosotros que es vinculante y obligatoria, por supuesto, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde hay un apartado específico del derecho humano a la educación y cómo deberá de ser esta educación. Entenderemos que deberá de ser inclusiva, universal, y todas estas características que el propio artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prevé. En el estado de Nayarit también tenemos una ley integral, en este sentido de ley de seguridad integral escolar para el estado de Nayarit, en la cual también habla acerca de las obligaciones de los docentes. Entonces, el hecho de que el docente desconozca esta normatividad no le exime de que deba atenderlas y de la obligatoriedad que tiene. Incluso podemos traer a colación la General de Responsabilidades Administrativas, en la cual como servidores públicos, las y los docentes de educación pública también están vinculados y obligados, ¿verdad? Artículo Claro, séptimo, actuar bajo los principios del servicio público. Y la realidad, Rigo, es que hay una gran cantidad de ordenamientos legales que el docente deberá de conocer para saber cómo actuar. No, claro, la intención no es abrumar y decir, en verdad me tengo que aprender todo eso, tengo que conocer todo esto, rápido, pásenme las leyes, rápido, dígame, rápido, pásenme el link. No se trata de eso. Se trata de que como colectivo también se pueda decidir y ellos puedan definir, a ver, tal vez nos hace falta una capacitación en este sentido, tal vez en formación continua se esté ofertando este curso en el cual habla acerca de los protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar, ante situaciones de violencia sexual, abuso sexual. Tan solo en estos primeros días del ciclo escolar 2025-2026, tengo entendido que se generó a través de la Secretaría de Educación Pública una jornada contra la violencia sexual y abuso. Esto así fue en acatamiento a una sentencia, precisamente, y a una recomendación que se realizó. Y es importante saberlo porque quiere decir que hay antecedentes y que las instituciones deben de capacitar, pero también informar y sensibilizar a la sociedad, pero también desde la escuela, desde en este caso los centros educativos, respecto a temas tan sensibles, pero tan reales. Traía yo por acá, por ejemplo, unos datos interesantes, no son tan nuevos, pero
nos dan una referencia, Rigo, respecto a A la ver, consulta infantil y juvenil en 2021. Por ejemplo, en un rango de 10 a 13 años, un 16,34% de niños y niñas identifica el abuso sexual infantil como uno de los problemas que les preocupa. Entonces son conscientes de esta situación. En participantes de 14 a 17 años, un 37,74%, casi el doble, identifica el abuso sexual infantil como uno de los problemas también que les preocupa. Entonces, las infancias y las adolescencias están pensando en esto. Es lógico que entonces los colectivos docentes y la autoridad educativa también estén pensando en esto y en las mejores formas de informar, prevenir, pero también atender. Y en ese claro, sentido, yo he leído por allí el tema de, pero ¿qué voy a hacer si un alumno se me acerca y me dice, a mí me está pasando esto, maestro, a mí me está pasando esto, maestra? Entonces leo con mucha preocupación a maestros y maestras o de repente que dicen, es que estas jornadas van a generar, ¿verdad? Que tal vez los estudiantes comiencen a preguntar situaciones y hay como esta preocupación de, ¿sabré cómo actuar? ¿Sabré qué hacer? ¿Qué va a seguir de esto? ¿Qué tengo que hacer si me dicen, maestro, maestra, a mí me está pasando esto? Entonces, desde allí es importante que se conozcan los protocolos de actuación. Es sumamente claro. importante saber cómo actuar cuando hay una denuncia de esta naturaleza, cuando hay una sospecha, porque no es la misma actuación que se tiene que realizar. Y bueno, este tema es muy amplio. Fíjate que me recordaste con ese comentario que haces casi al cerrar tu participación. Una situación que un amigo maestro me compartía hace algunos meses, donde en su institución, una escuela de educación pública, se había, vamos a decirlo así, acrecentado un problema, se había complicado y justamente tenía que ver con conductas sexuales y con situaciones que derivaban de algunos niños que tentativamente, porque no conozco el caso completo, pero tentativamente provenían de casa y derivaban y se complejizaban en la escuela. Esto ponía y llegó a poner en riesgo no solamente al docente a cargo, sino también a los directivos de la institución. Entonces, me hace recordar algo que ahorita estaba tomando nota de esta necesidad de capacitación, de información de los maestros para desarrollar algunos conocimientos, datos y habilidades que prácticamente al egresar de las carreras de maestro no se tienen, sino cuando ya estás en el sistema vivo, que lo llamaría yo así, que es la escuela, en un espacio como tal, que es un espacio vivo, se reflejan todas las conductas y nacen otro tipo de interacciones que hacen realmente un reto para el maestro saber qué hacer, porque es algo para lo que muchas veces los maestros no estamos preparados de cómo reaccionar. Primero prevenir, como dices tú, cómo reaccionar y cómo atender y resolver, ¿no? Esto obviamente para ello hay que tener mucha conciencia de todo lo que hay alrededor y justamente en ese sentido yo te quiero preguntar algo. Al tener estos datos que manejabas sobre niños preadolescentes, niños preadolescentes y adolescentes y jóvenes hasta los 10, de los 10 a los 17, hablaste de un altísimo porcentaje que suman más del 50% si sumamos los dos segmentos de población, Es donde ya correcto. había conciencia de una necesidad de, de una preocupación, vamos a De decirlo, una preocupación. por un tema que pudiera creerse que no tiene que abordarse en las escuelas y que justo ocurre lo que tú dices, porque se va a tocar, porque se va a tratar el tema, se va a despertar y va a responsabilizarse a la escuela como la causante de, y no. Yo siempre he coincidido contigo en lo que dices que a la hora de platicar con los profesores, también con los docentes se coincide de que la escuela refleja lo que hay atrás, lo que hay alrededor y lo que entra y lo que sale de ahí, ¿no? Entonces, los niños realmente en el tema del interés superior de la niñez y en la función que tenemos todos, docentes, directores y supervisores y la estructura educativa completa, es justamente garantizar no solamente aprendizaje, sino también coadyuvar en temas de seguridad que lamentablemente cada vez se ven más vulnerados desde las primeras infancias, ¿no? Ahí yo te quería preguntar algo. ¿Cuál es entonces para ti
de acuerdo a estos protocolos que actualmente hay, como la Ley de Seguridad Integral Escolar para Nayarit, en este caso de otras entidades, la de protección de niñas, niños y adolescentes, las guías de espacios escolares seguros, los protocolos de convivencia, todos estos documentos que deberíamos de conocer, pero como dices, que a veces no son no son un hecho, no se dan de facto hasta que a veces pasa algo en una escuela, nos acercamos a leer el documento. ¿Cuáles tú crees que son esas responsabilidades que de entrada debemos de tener cumplidas desde la comunidad escolar? Esas responsabilidades que debe tener, que debe cumplir la comunidad Sí, sí, dices, escolar. no las conocemos todos los documentos, pero que sí tenemos que estar conscientes de que no se nos puede pasar incluso para que el consejo técnico o la dinámica diaria nos permita abordar como temas centrales. Primero, conocer los factores de riesgo. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pasan las niñas, niños y adolescentes que pueden ayudar a las y los docentes a identificar si ellos de entrada están en un segmento de la población en el cual ellos puedan ser víctimas de algún tipo de abuso o de Claro, algún grupos tipo de vulnerables, vamos a agresión? decir, situaciones de vulnerabilidad. Vulnerables, claro, estudiantes que son introvertidos, estudiantes que tienen un contexto familiar complejo, estudiantes que de alguna u otra manera no están siendo supervisados, estudiantes que se ausentan bastante, estudiantes que presentan temas de salud. Factores de riesgo hay diferentes niveles. Los Claro, hay en el entorno áulico, en la escuela, los hay en la familia y los también hay de la comunidad. claro, Entonces, que como colectivo, el colectivo se siente e identifique cuáles son los factores de riesgo en torno a las y los estudiantes de esta escuela en específico, es el primer paso. Porque si no se identifica, como hablaba, como te decía al inicio, la parte diagnóstica es esencial. Entonces, primero se tienen que saber cuáles son los factores de riesgo. Una vez que se identifican estos factores de riesgo en los diferentes niveles, reitero, desde el aula, desde la escuela, desde las familias, desde la comunidad, saber cuáles impactan o pueden impactar directamente a sus estudiantes. Y en función de eso poder tomar las acciones y decir en qué la y el docente deben de estar alerta. ¿Por qué? claro, Porque eso te permite tener herramientas, Rigo. Te permite claro, poder saber cómo actuar y te permite también identificar y proteger a las y los estudiantes. Para mí esa claro, sería la primera, más que responsabilidad, como la primera acción que se podría generar. Que las y los docentes conozcan cuáles son los factores de riesgo en específico y, o sea, más bien en específico, identificar cuáles son los del contexto de sus estudiantes. Posteriormente, que una vez que los puedan identificar, conocer cómo se debe de actuar. Muchos docentes hablan, es que pasó esta situación y yo fui y dije, pero no se hizo nada. Todo en este caso tiene que ser por escrito. Es muy importante que también las y los docentes sepan hasta dónde llega su responsabilidad. Es muy importante que sepan, y yo los digo, yo lo comento, ¿no? En las clases de maestría, cuando me ahora tengo la oportunidad de hablar sobre estos temas, sobre protocolos de actuación, en los temas de gestión escolar y demás, yo digo, habremos de entender que el docente no es un ministerio público, ¿no? Y que no va a claro, ir a investigar, pero sí que debe saber cómo actuar, porque justamente esta figura que tú enmarcas del interés superior del menor tiene que ver con que en cualquier situación, las instituciones y los servidores actuarán de la mejor manera para proteger al menor. Es claro, importante también señalar que hay una responsabilidad cuando un docente o personal administrativo o directivo tiene conocimiento de que la integridad física, psicológica, sexual, emocional de algún estudiante se encuentra en riesgo, informarlo a la autoridad inmediatamente. Es muy importante conocer en este sentido cuáles son los riesgos que puede haber en mi contexto para poder saber cómo actuar y apegarme a los lineamientos. Ojo, esto blinda al docente, pero también le da una garantía de protección a las y los estudiantes. Entonces es fundamental que en un primer momento se identifiquen cuáles son los factores de riesgo para saber qué puede pasar. Si tú más o menos tienes un esbozo de qué puede pasar en tu escuela, estás preparado para ello. claro que sí. Cuando uno hace un diagnóstico, por ejemplo, en el tema académico, tú dices,
bueno, en función de esto puedo tener porcentaje de reprobación, este porcentaje de deserción. ¿Qué acciones vamos a generar para que no se dé, para evitar la deserción, para evitar el índice, para evitar la reprobación? Acá igual, ¿no? En función de esta realidad que hay en este contexto educativo específico, ¿qué acciones podemos generar nosotros de prevención, de información y de atención? Es importante Claro. porque esto implica también una responsabilidad administrativa y penal, pero no perdamos de vista también, por supuesto, que tiene que ver con el tema de la seguridad de las y los estudiantes. Sí, claro, tú hablaste justamente en esta parte sobre el tema de el blindaje que deben de tener los profesores reconociendo su entorno, sabiendo dónde están, informándose y en general hablaste de la prevención, ¿no? El papel de la prevención es más allá de reaccionar, ¿cómo podemos anticiparnos con información? Definitivamente y sabiendo que hay una cadena de mando, una estructura educativa en la que los docentes también deben, no es que puedan solamente, deben apoyarse para no estar solos, ¿no? Ahora bien, en el tema de la prevención, nos pusiste algunos ejemplos y supongamos que ya el hecho está presentado un tema de violencia escolar, por ejemplo. ¿Cuál, de acuerdo a los protocolos actuales, debe ser la actuación del docente y el directivo ante un caso de esta índole? De acuerdo a lo que tú has tenido experiencia y lo que tú has asesorado y orientado en algún momento. Bueno, recordemos que el marco actual se ha visto modificado en función de que en enero de este año se emitió el Manual de Convivencia Escolar para el Estado de Nayarit. En este sentido, este manual considera tipos de faltas, las medidas que se pueden tomar y también es importante y retomar, y que esta parte no la hemos mencionado, que no solamente la responsabilidad recae en los docentes, sino que Claro, también recae en los padres de familia. Precisamente este manual también habla de cuáles son las responsabilidades y a lo que están obligados los padres de familia. No solamente este manual, también la Ley General de Educación lo prevé, también la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, e incluso hasta la Constitución. ¿Verdad? claro, Prevé en uno de sus artículos que los padres, madres o tutores están obligados a llevar a sus hijos a la escuela y acompañarlos en el proceso educativo. Entonces, no debe de haber no debemos más bien de perder de vista que también esto vincula a los padres de familia. Entonces, en un sentido de alguna situación en específica de violencia es aplicar el manual, que en este caso, dependiendo de la falta, pero siempre recordemos que estamos tratando con menores de edad. Entonces, es hablar con los padres de familia, exponer cuál fue la situación, llegar a acuerdos, dejar los acuerdos por escrito, identificar de acuerdo al tipo de falta, el tipo de medida que se puede realizar y llegar a estos acuerdos, pero también darles el seguimiento correspondiente. Y en su caso, buscar el apoyo y el acompañamiento de las instituciones dependiendo del tipo de falta. Recordemos que claro, puede ser un empujón, recordemos que también este manual nos contempla los tipos de acoso que hay, ¿verdad? En este caso, dependiendo también de la falta y del nivel que haya, porque hay cuestiones que han acontecido en las escuelas que uno podría imaginar, no es posible que eso pase en una escuela. Y luego de repente viene, Rigo, la parte, ¿y qué estaba haciendo el maestro? Y sí, claro, y es como de atendiendo a otros 35 niños. Y no es que no lo pueda yo atender, sino que en este sentido se entiende que a veces hay situaciones que te rebasan. Pero siempre claro, lo primordial es entender que ante una falta siempre hay que hablar a los padres de familia. Dependiendo de la falta o de la gravedad de la misma, también el acompañamiento con las autoridades es importante, o las instituciones, para que también haya un acompañamiento en este caso, quien comete la falta y también a los padres de familia. Aquí debemos entender que esta es una situación en la que estamos tratando con menores de edad y que un tipo de conducta o de infracción o de falta, como lo maneja el manual, no tendría que trascender más allá, sino en el sentido de atender esta conducta y acompañar al menor, decir, esto no se puede hacer por esto no se puede generar por esto, y que haya un acompañamiento. Lo que sí no puede hacer la escuela, y cuando me refiero a escuela es docentes y administrativos, es no actuar. Hablar claro. con el menor y decirle no lo vuelvas a hacer y que luego el otro menor afectado
vaya, hable con sus papás y luego tienes a padres de familia molestos porque no actuaste y algo que se pudo haber atendido a través del protocolo, como es hablar a los padres de familia, exponer la situación, generar acuerdos. En el caso de la que la falta sea del nivel de la falta, el acompañamiento a través de las instituciones y dar seguimiento al mismo, ¿verdad? Recordemos que hoy en día ya no se habla de una expulsión, sino que se habla de mejor, un mejor, un mejor entorno que pueda tener el estudiante y en su caso que pueda trasladarse a otra institución educativa. Pero esa es cuando estamos hablando de que ya no es sostenible para el menor la permanencia en la escuela, pero es como la última opción. Pero siempre el acompañamiento y sobre todo dar seguimiento en que se cumplan los acuerdos que se generan por parte de los tutores o padres de familia, ¿verdad? Eso es Claro, importante. y también como comentas, ¿no? Hablar de un espacio seguro que no solamente represente tranquilidad para los papás que dejan al niño o al adolescente en la escuela, sino también en lo físico, hablando de la seguridad, sino también en lo emocional, ¿no? Porque quizá cuando nos referimos a violencia, pudiéramos, el público puede estar pensando ahorita que nos escucha, que solamente hablamos de violencia física, ¿no? También nos vamos a referir a una de las más graves y profundas y que a veces dejan más huella, que es la violencia emocional, el acoso incluso entre compañeros o a veces hasta de los propios docentes. En ese sentido, hay una corresponsabilidad, como tú bien lo comentas, entre la escuela, la familia, las instituciones, y para ello, pues los maestros, los directivos, tenemos que saber en quiénes nos podemos apoyar y, por supuesto, cuáles son los pasos, como lo dijimos, para llevar a cabo un protocolo, pero algo bien importante y quisiera hacer énfasis especial en esto, en la forma, en el hecho de documentar y en la forma de documentar. Tenemos que tener la cultura del registro y eso, más allá de incidencias, más allá de actas, es un asunto ya de cultura institucional que todos los maestros, todos los involucrados en la atención de menores de edad en las escuelas, debemos de tener bien presente. Háblanos un poquito, amiga Ariana, sobre el tema de la cultura de registro a la hora de hacer actas, incidencias, registrar bitácoras. ¿Qué hay de esto, del registro y por qué es importante? Bueno, en este sentido, la bitácora que las y los docentes siempre deben de llevar. Ante una situación, una eventualidad, un suceso que pueda presentarse de violencia, es importante informar a tu superior jerárquico inmediato mediante forma escrita. Esto es importante. En función de eso se giran citatorios a los padres de familia y en ocasiones los padres de familia no acudirán, pero se deberá de levantar un acta si asisten o no los padres de familia, en el cual obviamente se describa cuál fue la situación específica, cómo se actuó y por qué se actuó y en función de qué ordenamiento. Claro, Esto puede generarse a través de alguna especie de formatos ya establecidos, Rigo, ni siquiera tiene que ser tan elaborado, pero sí en este aspecto poder tener algún tipo de formato en el que, bueno, este menor golpeó. Este estudiante golpeó a su compañero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, hablamos, se le cita, se habla a sus papás, no atendieron el primer citatorio, se levanta un acta. Este, es importante porque muchos no lo hacen y es como de, no vino al primer citatorio el papá o la mamá o el tutor, porque también hay diferentes contextos. A veces hay estudiantes que están a cargo de ellos, el tío, la madrina, el algunos hasta el abuelito, vecino, la abuelita, abuelita, el abuelito. La abuelita no se puede mover, eso no sale de casa, hay contextos muy complejos. Pero en ese sentido, documentar lo que pasa y lo que no pasa. ¿Sabes? claro, En lo que claro, no pasa es, no se atendió el citatorio, por claro, ejemplo, se gira un segundo citatorio. Ah, no se atendió el segundo citatorio, se gira un tercer citatorio. Y en este sentido, el área de trabajo social también tendrá que hacer lo suyo. Bueno, no se está entregando, hay que hablar por teléfono, qué está pasando, no se comprometió, si se comprometió, dice que va a venir tal día. Todo eso documentarlo es importante porque luego son, ¿cómo te puedo decir? Como las líneas o los hilos delgaditos que luego no se toman atención. Se dicen, bueno, ya se levantó esta acta, ya acudió, ya vino, pero debe haber un antecedente. Se atendió a la primera, a la segunda, a la tercera llamada, qué pasa, porque también eso te dice mucho del contexto, tanto de la persona que sufrió el abuso o la agresión, como quien lo produjo. Entonces, esto es importante. Obviamente, se genera el acta cuando, en el mejor de los escenarios, comparecen ambas partes, me refiero a los tutores, tanto del menor agredido como quien generó la agresión
y se generan acuerdos, ¿verdad? claro, O esto dependiendo del tipo de falta. Supongamos un escenario muy dócil en el cual pues fue una agresión física o verbal, o física y verbal, en la cual, bueno, se comprometen a que en este sentido hablarán con la conducta de su hijo, que vaya, tal vez lleve atención psicológica, y en este sentido que puede estar en ver los avances, ¿no? Que se generen, que se comprometa el estudiante, que se comprometan los padres de familia y generar un acuerdo en específico en esta acta y el seguimiento que se da al mismo, ¿verdad? claro que sí. Eso es en esencia, ¿no? Pero comienza desde la bitácora del docente o del prefecto o de la trabajadora social, desde la búsqueda y el contacto que se tiene con el padre de familia, madre o tutor y con la comparecencia o incomparecencia de este hasta la comparecencia, ¿verdad? O hasta la búsqueda prácticamente, porque a veces hay padres, madres de familia que no acuden ni al primer, ni al segundo, ni al cuarto, ni al quinto llamado. ¿Verdad? Entonces ya hay de repente ahí como de que, bueno, es que vamos a suspender, bueno, donde dice hay que cuidar esta parte. Entonces recordemos que, y he leído a muchos maestros, ¿no? Y maestras que es como de, bueno, pero es que entonces desarman a la escuela porque en este ánimo de proteger el derecho humano a la educación, al estudiante ya no se le, el estudiante llega tarde, el estudiante falta, el estudiante ya no lo puede suspender. Bueno, es la realidad. Ningún ordenamiento estará por encima de un derecho humano y el derecho humano a la Claro. educación debe salvaguardarse, al igual que salvaguardarse la integridad del estudiante. Entonces, Sí, en un ejemplo muy sencillo, Rigo, eso sería documentar cada acción que se genera. Perdón, me ibas a decir algo. sí, no, justo tiene que ver con esto. Te iba a hacer otra pregunta respecto a este equilibrio de derechos, pero antes de pasar allí, me gustaría comentar a la audiencia, están llegando algunos mensajes aquí al WhatsApp del programa y son algunos de tus exalumnos de educación continua, de formación continua de algunas entidades y algunos alumnos de posgrado a los que has orientado. Les comparto un poquito sobre Ariana. Ella como abogada y como catedrática y especialista ha diseñado programas de formación continua aquí en Escuela de Posgrados. Por ejemplo, es co-creadora del programa en Normativa y Práctica de los protocolos escolares que próximamente se estará implementando en algunas entidades del país. La verdad es que te felicitamos. Aprovecho para reconocértelo que esta creación de estos documentos formativos, de estos proyectos de orientación para maestros, están ya teniendo eco en regiones muy, muy alejadas de algunos estados, lo cual, bueno, pues va a tener un alto impacto en la formación de maestros. Muchas gracias. Y bueno, pues tú sabes que siempre es un placer tenerte como colaboradora académica y creadora de programas de la institución. Además, bueno, les comparto, Ariana ha sido maestra de muchísimos estudiantes de maestría y doctorado aquí con temas de política educativa y legislación escolar. Entonces, analizar estos documentos de vigencia, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Estos seminarios donde tú has impartido clases aquí en doctorado sobre las reformas educativas que hemos tenido en nuestro país o en Latinoamérica, siempre, siempre se convierten en una herramienta que empodera al docente, lo hacen más consciente y sobre todo le ayudan a liderar mejor el trabajo que se hace en las escuelas. Aquí es donde va la pregunta justamente relacionada a lo que decías. Siempre se ha hablado del derecho superior de la niñez y justo cuando estábamos creando este programa, cuando lo estábamos planeando, gracias por cierto al equipo de R&R Online de Enrique Reigosa, por allá en Durango, que nos están eh, organizando las transmisiones y la producción del programa. Compartíamos, ¿no? Pocas veces se habla mucho del derecho superior de la niñez, pero poco se habla de la seguridad del docente. Y allí cuando poníamos el título, ¿recuerdas? Estábamos definiendo el título de esta emisión para hacer los respectivos copies para redes sociales. Hablábamos del nombre más adecuado, ¿no? Entonces, el nombre del que platicábamos, y bueno, ¿te acuerdas que estábamos por allí titulándolo y no sabíamos todavía por dónde le íbamos a dar, pero lo llamamos Docentes seguros, comunidades fuertes? Aquí la pregunta que yo te quiero hacer es, si se habla mucho del derecho superior de la niñez, pero poco de la seguridad de los maestros, ¿cómo puede un líder educativo, hablando no solo del líder como director, del supervisor, no del docente como líder, cómo puede equilibrar ambas dimensiones? Sentirse seguro y hacer sentir seguro a su estudiante. Así Es es. un- es una pregunta muy interesante, amigo. Y tal vez parezca repetitivo.
pero tiene que ver con el tema y aunque esta palabra tal vez ya la hemos escuchado demasiado, tiene que ver con la información es poder. Y un Sí. docente empoderado con la información, que sabe qué hacer, que sabe cómo actuar, no lo va a tomar por sorpresa una situación. Como docente, ¿cómo te puedes sentir seguro sabiendo que ante alguna situación que se puede escapar de lo cotidiano y de lo ordinario, sabrá cómo actuar? Te voy a poner el Entonces, ejemplo más crítico, ¿no? Y perdón que te interrumpa. Cuando de repente dices, ok, yo ya había estudiado este tema, yo ya había leído tal manual, había leído tal normativa, tal acuerdo, o la ley de seguridad integral escolar, o el manual de convivencia, pero esto me sorprendió, yo no esperaba que ocurriera esto. Regularmente a veces lo que yo comparto con los docentes es, pidan ayuda, llamen, comuníquense, busquen apoyo y que no se les olvide, por ejemplo, hay colectivos que son multigrado, donde no tienen director no, en una comunidad muy alejada y pasan cosas inesperadas de todo tipo, ¿no? Desde incidentes de violencia, acoso, abuso sexual, armas, municiones, temas de, incluso hasta de delincuencia organizada, cosas muy graves que se vuelven temas bien sensibles no solo para las escuelas o para los papás de la escuela, sino también para la sociedad. Ese empoderamiento, como lo hablabas hace un momentito, es también pedir ayuda. ¿Tú crees que eso también puede servir? el empoderamiento tiene que ver con saber a dónde acudir también, Rigo, precisamente. No nada más saber qué hacer, sino también a dónde acudir. Y lo decíamos hace unos momentos. Las instituciones que van a acompañar en la generación de estos acuerdos, pero también las instituciones que deben fortalecer a las escuelas. Claro, El docente no solo no puede, sino que no debe actuar solo. Debe de ser abrazado por las instituciones. La nueva escuela mexicana nos habla que la comunidad estará al centro y que la escuela será este faro, por así decirlo, mediante el cual a través de los diferentes proyectos que contemplan la metodología y demás, la escuela alcance y abrace a la comunidad, pero también es un acto recíproco. La comunidad claro, debe de abrazar de regreso a la escuela y por comunidad también entendamos a las instituciones. Y lo comentaba hace unos momentos. El docente no es un ministerio público y no le tocará hacer las labores o una policía investigadora, le tocará hacer las cuestiones de investigación, de indagar, pero sí acompañar a las familias, decirles también a dónde ir a denunciar, a dónde acudir. Entonces, este empoderamiento tiene que ver no nada más con saber hacer y saber cómo actuar, Rigo, sino también a dónde acudir. ¿Qué institución puede acompañarme a mí como escuela? Pero claro, también qué institución debe acompañar a los padres de familia o tutores del menor que en el peor de los escenarios ha sido de alguna manera violentado en su integridad física, emocional, sexual, psicológica. Recordemos también que es y bueno, yo lo veo y me lo han compartido algunos estudiantes, ¿no? De maestría y de doctorado, y me dicen, bueno, maestra Ari, ¿y qué pasa si esta persona es del crimen organizado? También nosotros corremos riesgos, ¿no? También nosotros como maestros corremos peligro y es lo que me han compartido. Entonces, aquí es donde hay que acercarse a las instituciones. Hay contextos en los que están alejados realmente, en la serranía, en la que la autoridad en muchas ocasiones está a horas de distancia. Entonces, ¿cómo actuar como un docente? Porque el escenario es, pues estoy en zona urbana, estoy en un Tepic, en un Compostela, en un Jalisco, ¿verdad? Y estoy de alguna u otra manera en cabecera municipal. Pero ¿qué pasa con los maestros que se encuentran alejados? ¿Cómo actúan? ¿A quién acuden? Es multigrado. Yo soy porque me lo han dicho, no hay maestros en los que me dicen, pero es que yo soy el maestro, el director, el intendente, el vigilante, soy todo aquí en la escuela. Entonces, ahora sí que yo mismo me acuso y me informo, me notifico. Es complejo, pero por eso yo no hablaba de un directivo cuando te decía que el docente debe informar a su superior jerárquico. Por eso yo claro, hablaba de la figura de superior jerárquico, contemplando los diferentes contextos que las y los docentes se les presentan en su día a día de acuerdo a sus lugares de adscripción. Entonces, claro, el hecho de estar informados y de empoderarse no nada más es saber hacer, sino también saber a dónde acudir, a través de quién acompañarse para que también el docente se sienta seguro. Porque imagínate, Rigo, al momento de tomar una decisión, un docente en el que un estudiante te diga, a mí me pasó esto en mi casa, y que tú digas, debo actuar, voy a actuar, pero qué miedo, se vale. claro, claro que ¿Por sí. qué?
Porque, insisto, los maestros, aunque parecen Superman o Supergirl, es complicado de repente tomar estas acciones porque no sabes lo que va a pasar ni en dónde va a desencadenar. Pero por ello, también es importante saber cómo actuar y a dónde acudir y a través de qué instituciones acompañarnos, a través del sistema DIF, a través de la Procuraduría de Protección para los Derechos del Menor, Procuraduría del Menor, a través del Ministerio Público que se encuentre más cercano en el caso de lugares en los que no sean cabecera municipal. Siempre hay sistemas DIF también en el municipio, acudir a ellos. Y también hay líneas telefónicas, en las cuales también se puede acercar el docente y las familias para atención psicológica. También tenemos el IMUNAI, tenemos otro tipo de instituciones que acompañan a las familias en situaciones en las que se vean violentados de una forma muy fuerte las menores en este sentido. Claro. Tú hablabas justamente sobre ya en el momento de la crisis, ¿no? Cuando el liderazgo está en crisis, el liderazgo del docente, y hablando de liderazgo como en todos los ámbitos lo hemos dicho aquí, en programa tras programa de Factor R, cuando hay un caso de violencia, ahora sí ya situándonos en un día X, ¿no? Que ocurre algo inusitado en la institución, en el contexto, incluso puede ser afuera o adentro, ¿por qué no decirlo? El maestro siempre se va a encontrar en medio de la atención. Sin embargo, hay cualidades que a mí me gustaría mencionar algunas y hacerte una pregunta después de mencionarlas. Cualidades de liderazgo que siempre van a ser necesarias para que el maestro pueda actuar con firmeza, pero también con mucha sensibilidad. Y esto va más allá de una reforma educativa, va más allá de la reforma del Plan 93, de la del 2011, 2007, 2017, 2022. Y me gustaría comentarlas porque finalmente esto es atemporal. Esto es útil de algún modo estar conscientes en todo momento, porque no es un tema de reforma, es un tema de sociedad. Y bueno, algunas de ellas, por ejemplo, la calma bajo la presión que tú sientes en el momento, ¿no? La escucha activa, la decisión y la claridad que deba de tener para poder actuar con firmeza y no titubear, la empatía que debe tener el docente, la habilidad para hacer contención emocional y, bueno, mostrar sensibilidad ante quienes son víctimas de la violencia. El conocimiento, pues es la base, como ya dijimos, normativo, el conocimiento normativo. Trabajar en equipo y saber que hay aliados, el sentido de ética y justicia que va más allá de lo que tú conoces y sabes, es también de lo que traes desde tu casa como maestro. Y lo hemos dicho muchas veces, un, un, una buena persona, un buen profesionista siempre debe estar asociado a una buena persona y viceversa, ¿no? La prevención, y hay otra bien importante que tú decías, y bueno, aquí cerraríamos este, no es decálogo, pero sí son 10 puntitos que vamos mencionando, es el generar confianza, que no siempre es posible con los alumnos y entre niños y adolescentes y maestros, ya que bueno, pues es que esto es importante para que se sepan los estudiantes que pueden acudir a ti y que su seguridad, vamos a decirlo así, está en manos responsables, ¿no? ¿Qué opinas tú de estas habilidades y cómo puede un docente, una figura educativa desarrollarlas? Sin duda, como tú mencionas, muchos vienen ya de casa, de la propia formación que se tiene en las familias, en el propio entorno familiar, pero también formativas durante su preparación, ya sea en una normal o en una universidad, en una licenciatura en educación. Pero Así sin es, duda tienen que ver con el colectivo y tienen que ver con el acompañamiento del director para que también desarrolle estas habilidades de liderazgo. En las clases siempre comento, no siempre el director es el líder en una escuela. así es, Entonces, un líder reconoce a otro líder. Yo, ¿qué es lo que sugiero? Generar estas redes, encontrarse, reencontrarse como maestros, generar esta comunidad de apoyo y que entender que todos estamos en el mismo barco, en una escuela, y que como le pasó al maestro Juan, le puede pasar a la maestra Mari, o le puede pasar a la intendente Mariela, sí, y que como colectivo deben estar unidos y deben estar capacitados y preparados para actuar y apoyarse entre sí. Creo así es. que este tema de también generar liderazgos. De repente hay directivos que no coinciden con la idea de generar liderazgos en las escuelas porque puede haber un tema de que me va a opacar, pero
Un líder, insisto, reconoce a otro líder y es importante empoderar a sus maestros en ese aspecto, pero también tiene que ver con un tema de cultura de la paz y también tiene que ver con un tema de cultura organizacional, Rigo, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo, Los totalmente de acuerdo. colectivos fuertes, los colectivos, perdón, guiados, los colectivos que trabajan sobre objetivos específicos, sobre valores específicos, sobre acciones específicas, caminan hacia el mismo lado. La desarticulación no le ayuda a nadie en un colectivo. Entonces tiene que ver con un tema de cultura organizacional y tener muy claro hacia dónde van caminando todos. Perdón, querías decir algo. Sí, no, 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 es que me encanta escucharte y yo estoy seguro que a nuestra audiencia también les está encantando este programa. Desafortunadamente te voy a decir algo, el tiempo a mí como a ti cuando platicamos se nos pasa volando. Yo sé que quien está aquí tras la pantalla va a decir lo mismo. Y bueno, si coincide el público que está aquí tras las cámaras, tras su pantalla de televisión o de su dispositivo, su teléfono, tableta o computadora, que nos digan si les está gustando para hacer una segunda parte. Lo dijimos, ¿verdad? Que no nos Sí. iba a alcanzar el tiempo. E Y yo les incluso más adelanto un específico, como de en esta situación, ¿qué puedo hacer? sí. Porque ahorita fuimos muy genéricos porque es bastante. ¿Y sabes Incluso por si qué me así lo alegro? desean, nos lo pueden mandar y nos pueden Sí, decir, a mí me pasó esta situación, obviamente jamás diremos en qué contexto, qué sí, maestro, ni claro, nada, claro. pero que sean Escríbanos. cuestiones como más específicas y bueno, esto es lo que se tiene A que mí me hacer. pasó esto, ¿qué puedo hacer, verdad? Exacto, exacto, Y que exacto. nos hagan un favor, escríbanos un mensajito en la página de Facebook de Escuela de Posgrados o de Sistema BLE, los leemos todos por allí, para poder juntarlos. Y te voy adelantando algo. Realmente sé que esto sí trasciende, porque es muy útil la información que nos has compartido el día de hoy. Sé que puede dar para una segunda charla porque aparte nos faltan momentos importantes de la entrevista con el líder, que en este caso eres el líder, la líder invitada hoy. Gracias. Sin embargo, el tiempo se nos acabó, ya se nos acabó. Y bueno, no voy a cerrar como me gusta, pero sí me gustaría hacerte una última pregunta. Un mensaje, porque si hay parte 2 y si el público por aquí lo pide, eh, con qué te gustaría cerrar esta charla, el del día de hoy? A mí me gustaría reconocer, digo, el trabajo de las y los maestros de este país. Las políticas públicas en materia educativa se sostienen gracias a los maestros y maestras de este país, que día con día, me consta con mis estudiantes, am, buscan cómo cumplir con la parte oficial y lo que se indica, pero también atender las necesidades del contexto, cuidar a las Así, infancias. Hay una frase que me gusta mucho que no es propia, y la escuché de Paula, una maestra que tuve en el programa de administración y gestión, que dice, si no es en la escuela, ¿en dónde? así es. Porque hay muchos niños y niñas y adolescentes vienen de contextos muy complejos. Entonces, a veces la escuela es el único lugar seguro que tienen y hay muchos maestros y maestras que lo entienden. Entonces, yo quisiera cerrar diciendo y agradeciendo y reconociendo, sobre todo, la labor que día con día las y los docentes de este país realizan. Gracias, muchas gracias, Ariana. Créeme que ese reconocimiento va a llegar porque esto es un liderazgo justamente como lo hemos dicho y te lo comentaba al principio. Es un liderazgo, el de nuestros invitados, de tú como invitada, es un liderazgo que trasciende y te agradezco que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Hablaste seguramente de Paola Álvarez. Sí, La doctora vamos a Paola, Pau. un saludo. Ella es directora de una escuela primaria aquí en Tepic, en Pantanal. Y bueno, le mandamos un saludo de la escuela Prisciliano Sánchez. Un fuerte abrazo. Un También, abrazo, maestra Pau. claro, creadora académica de algunos de nuestros programas. Y bueno, gracias por compartirnos esas hermosas palabras hacia ella y hacia la comunidad magisterial en todo el país, Ariana. Esperemos que llegue el mensaje y los voy a invitar, ¿por qué no decirlo? Los voy a invitar con ese mensaje que tú acabas de cerrar, a quienes nos escuchan, a que compartan este programa, denle compartir en sus redes sociales y bueno, recordemos una de las cosas que ya nos dejó muy clara la invitada de hoy, la doctora Ariana Bernal. La seguridad escolar no es un protocolo, es un compromiso humano, es un compromiso profesional con los niños y con los jóvenes, ¿no? Gracias por estar aquí, por sumarte a la construcción de escuelas seguras y respetuosas en un momento tan oportuno. Y por supuesto que nos llevamos la reflexión que nos dejas, que es bien poderosa. Los protocolos, como ya nos dijiste, no son solo documentos fríos o trámites que hay que obligadamente llevar o mover de un lugar a otro. Son herramientas vivas, de espacios vivos,
de protección, y como lo dijiste, si no es en la escuela, ¿en dónde, verdad? Proteger, como lo comentan, no significa cuidar a los niños como a quienes día con día sostienen la escuela, también son los maestros a quienes hay que cuidar, ¿verdad? Es Y por ello, bueno, pues hemos visto que el liderazgo en estos temas, porque hablamos de liderazgo de varios temas, ¿no? Pero aquí no solo se trata de aplicar la ley, sino de tener valor, tener valentía al actuar, de acompañar, de no quedarnos en silencio frente a los protocolos. No solo se cuida a sí mismo, sino también se convierte en una garantía, y tú como abogada siempre lo has pregonado, una garantía de un entorno seguro para los alumnos. Y gracias, Ariana, porque nos recuerda siempre que liderar en la educación también significa ser guardianes de la vida y de la dignidad que debe tener ese espacio, ese lugar en las aulas. Y a ti que nos escuchas, el público que está por aquí en este programa, te dejamos una invitación, que nunca sientas que estás solo o sola en tu labor. Felicidades por estar comprometido con tu trabajo docente, y por supuesto nunca se nos olvide que la seguridad también es tu derecho, y ejercerlo con liderazgo es la mejor manera de enseñar. Muchas gracias a los presentes, gracias a ti por estar aquí, gracias a Radio R&R Online. Un saludo para todos, buenas noches, nos vemos en el próximo programa, que esperemos que pronto nos dé la suerte de que te tengamos como invitada. Yo creo que va a haber una segunda parte. Gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, un gusto. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.